A continuación, doy la palabra al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, que es presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Administración de los Poderes Judiciales de México, así como es miembro y presidente del Claustro Nacional de los doctores honoris causa. Adelante, magistrado. Sí, muchas gracias. Muy buen día. Saludo con gusto a la señora diputada Susana Cano González, a los magistrados de los distintos tribunales que nos acompañan, al maestro Oscar Zavala Gamboa, al señor consejero de la Judicatura del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México, mi amigo el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Y ha sido muy interesante el mensaje que ha planteado la señora diputada Susana Cano González en relación con la problemática que se genera al existir una dualidad de trabajadores en el diseño constitucional, donde distinguimos a los trabajadores del apartado A y del apartado B. En sí mismo ya es una distinción entre unos y otros, y también habría que recurrir y señalar otra de las distinciones que perviven en ambos apartados, los trabajadores de base y los trabajadores de confianza, con particulares consecuencias que tienen en uno y otro apartado. La principal característica o la principal problemática que se deriva es la falta de estabilidad en el empleo. En este cometido, el apartado B, como lo señalaba, contiene esa distinción entre trabajadores de base y de confianza. La calidad de trabajador, para efectos del apartado B, se acredita con el nombramiento expedido por el titular de la dependencia o por el órgano o departamento encargado de la gestión de recursos humanos, o bien por su inclusión en las listas de raya, entre otras situaciones. En sí misma, la problemática de definir la calidad de trabajador de confianza ha sido materia de estudio por parte de la doctrina y de la praxis en los tribunales. ¿Por qué? Bueno, aun cuando la ley establece unas pautas para definir los cargos de confianza, ese es en sí mismo un aspecto formal que suele apartarse de lo que sucede en la vida cotidiana durante el desarrollo de las relaciones de trabajo. En esa medida, aquí recurrimos al principio de realidad, o es el principio de realidad lo que ha ponderado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia, donde ha definido que para establecer la calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado, no debe atenderse solamente al nombramiento y a la calidad que se le atribuye en el mismo, sino que debe atenderse, en aplicación del principio de realidad, hay que destacarlo, a la situación real, a las funciones que se llevan a cabo en la vida diaria de esa relación de trabajo. De tal manera que se suele recurrir a contratos de prestación de servicios profesionales, donde el pago es por honorarios, y en ocasiones sí es una práctica legal válida cuando se echa mano de toda la secuela de actos que derivan de una relación de prestación de servicios profesionales por honorarios. Es decir, existe, por ejemplo, el traslado del impuesto al valor agregado,
el prestador del servicio realmente se desempeña como un profesionista independiente. Sin embargo, ello no sucede en aquellos casos donde este pretendido trabajador por honorarios tiene un lugar eh, establecido en las oficinas de la dependencia, se sujeta a un horario, hay subordinación, hay un pago de estipendio quincenal, hay un pago de gratificaciones de fin de año, hay hasta apoyo para vacaciones, de tal manera que esas son las situaciones que revelan la problemática del Estatuto de los Trabajadores de Confianza. Cuando eh, se recurre a estos mecanismos con el fin de no, no permitir que todas las consecuencias de la relación de trabajo de un trabajador de base se lleven a plenitud o en sí mismo la existencia de la relación de trabajo, sin descartar la posibilidad que efectivamente pudiera haber necesidades temporales a satisfacer por parte de las dependencias, caso en el cual pueden encontrarse justificadas este tipo de relaciones, de tal manera que la concepción misma, el encuadramiento del trabajador de confianza en un nombramiento en esos términos, refleja este tipo de problemáticas. Y ya lo decíamos, el principal efecto que tiene definir a una relación de trabajo como de confianza para efectos del apartado B eh, es el hecho de que impacta en las prerrogativas de los trabajadores, de manera que se asume que solamente tienen derecho a la protección del salario y a la seguridad social y quedan excluidos del resto de los derechos previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional. Y en este supuesto habría que tener en cuenta que en muchas de las situaciones, cuando alguien realiza, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, esas funciones a las que se refiere la ley burocrática, como dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, control directo de adquisiciones, inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría, caen en estos supuestos. Debe destacarse el riesgo que se corre en estas situaciones por la falta de estabilidad en el empleo. Es decir, que sería suficiente con que el titular le pidiera la renuncia para efecto de que esta relación de trabajo llegara a su fin. Bien, ese sería un aspecto. Eh, hay que poner énfasis en ello, dada la contingencia que se está viviendo. Es un aspecto donde ahora hay que privilegiar a la persona, hay que privilegiar la posición del ser humano, las necesidades básicas de obtener un ingreso periódico a cambio de la prestación del servicio en una situación de contingencia sanitaria y que eventualmente venga una contingencia de carácter económica, eh, donde además hay que privilegiar una de las prerrogativas de la relación de trabajo, como sería la seguridad social. Me parece que tendríamos que privilegiar en este momento la posición de la persona. Es una pretensión del constituyente permanente y de este nuevo derecho laboral, la perspectiva de derechos humanos, donde se parte de la base de un trabajo digno,
De manera que una concepción basada en esta perspectiva incluye respetar la dignidad de la persona, que es la que realiza el trabajo, que detrás de ella hay un cúmulo de necesidades que satisfacer al interior del seno familiar, y que trasciende a otras órbitas, es decir, pues el mismo sustento familiar con el que eh, se eh, o que se satisface con el pago del salario, pues a la vez forma parte de la cadena productiva, ¿verdad? Lo que gasta cada servidor público en su manutención, evidentemente, permite a las cadenas productivas que se mantengan en actividad, ¿verdad? De tal manera que eh, respetar la estabilidad en el empleo puede ser una de las directrices que debamos observar como servidores públicos con facultades de mando, con facultades que pueden incidir en la estabilidad en el empleo de los trabajadores, de tal manera que ello puede ser un parámetro para la actuación de la administración pública lato sensu, es decir, a todo lo que comprende eh, a los organismos, entidades, poderes que se activan para mantener en marcha al Estado mexicano. Y hay otro aspecto que es también eh, fundamental en el Estatuto de los Trabajadores al servicio del Estado y en especial los de confianza. No tienen la posibilidad de ejercer un derecho de sindicación y eventualmente tampoco tienen derecho de ejercer la acción colectiva por antonomasia, como lo es el derecho de huelga. No obstante, debe señalarse que a nivel de convenios de la OIT, destaca el número 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, respecto del cual México tiene el estatus de sumiso, de tal manera que en ese convenio se establece que los estados deben de privilegiar o favorecer el derecho de organización, de sindicación de los trabajadores al servicio de la administración pública. Sin embargo, debemos también destacar que en el régimen jurídico mexicano, la Constitución prevalece por encima de estas libertades que desbordan el bloque de constitucionalidad de nuestro país. De tal manera que si nuestra Constitución no contempla esta posibilidad, esta potestad de los trabajadores de confianza para recurrir a este derecho de huelga, entonces hay que estar a la restricción constitucional en sede doméstica, de tal suerte que esa sería otra de las limitantes que tiene el Estatuto Jurídico de los Trabajadores de Confianza en nuestro país. En definitiva, existen estas problemáticas que de manera muy general he tratado de poner de relieve y que pudieran ser de incidencia en este momento por el que atraviesa nuestro país. Les agradezco la atención en esta primera intervención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado. Creo que vamos a tener pues mucho que discutir, sobre todo por este tema de dualidad, tanto entre trabajadores del apartado A y el apartado B, así como de trabajadores de base y de confianza. Tengo algunas preguntas, pero las vamos a dejar para más tarde.